Hace unos años, leyendo la Biblia y estudiando, he encontrado una fórmula o una expresión, leyendo sobre Noé y después de Enoch, la expresión de caminar con Dios. Primera vez no me impactó tanto esta expresión, pero después estudiando más me he dado cuenta que caminar con Dios puede ser el máximo de la relación que lo podemos tener nosotros con Dios. Y desde entonces he buscado muchas cosas sobre este mensaje. A ver qué tenemos que hacer. Por esto el mensaje de hoy trata de caminar con Dios. Intento transmitir un mensaje, espero que sea un buen mensaje. Algunos de nosotros tuvimos padres que realmente nos amaban. Padres que nos dieron tiempo, nos dieron atención, nos educaron, nos cuidaron y nos amaron. Algunos de nosotros tuvimos padres que no nos amaban en absoluto. Nos parecía que simplemente les impedíamos trabajar, descansar y ocuparse de lo que realmente les interesa. Algunos de nosotros nunca tuvimos padre. O el que se llamaba padre se ausentaba tantas veces que se puede decir que ni siquiera existió. Algunos padres hicieron todo lo que estuvo a su alcance para amarnos, pero otros padres ni siquiera lo intentaron. Sin embargo, la verdad sigue siendo lo mismo. Sin importar cómo eran nuestros padres y lo poco que se preocupaban por nosotros. La verdad es que fuimos creados para sentir el amor y el cuidado del Padre. La relación con nuestro Padre terrenal solo debe ser reflejo y modelo del amor que nos muestra nuestro Padre celestial. La paternidad presupone la presencia de tres características. Y cuando Dios habla de la relación con el hombre, usa estas características para describir su carácter y su actitud hacia nosotros. Un padre asegura la vida de los hijos. Un padre presta atención a los hijos. Un padre hace sacrificios para sus hijos. El padre les da a los niños todo lo que necesitan. Comida, refugio, seguridad. Los niños no pueden prescindir de ese cuidado. Están indefensos e indefensos por sí solos. Jesús dijo que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que nosotros mismos lo entendamos. Dijo que el mismo Dios que viste las flores del campo también nos da ropa a nosotros. Tenemos un Dios que nos ve y nos cuida. Todo lo que tenemos proviene de Él. Después del nacimiento de Matusalem, Enoch caminó con Dios durante 300 años y dio a la luz hijos y hijas. Todos los días de Enoch fueron 365 años. Enoch caminó con Dios. Luego no se le volvió a ver porque Dios se lo llevó. Qué hermoso es lo que leemos de Enoch. Se describió que Enoch tenía tres características. Caminó con Dios, vivió por fe y ha profetizado. Caminar con Dios es una característica de hombre. Y solo Enoch fue así entre toda la gente de su tiempo. Todos podrían haber caminando por el mismo camino, pero solo Enoch eligió tal forma de vida. Según estudios médicos, caminar es una forma de ejercicio físico más rentable. Caminar estimula el corazón, los pulmones, fortalecer huesos y músculos, aumenta el flujo sanguíneo, etc. Debido a que caminar es muy importante para la vida, todos los padres esperan con ansias el momento en que el niño comience a caminar. El proceso de enseñar a caminar al niño es difícil, pero muy necesario. Pero más que caminar, caminar es una palabra típica que se refiere
no solo a caminar, sino a la manera de vivir. En diccionario, caminar significa pasar de un lugar a otro o atravesar como caminante a un lugar, ir a algún lugar con regularidad, asistir, tratar con, lidiar con, etc. Caminar con Dios significa comportarse, manifestarse de una determinada manera. Caminar con Dios es como el fluir del agua en un río. Sabemos que un río tiene un punto de partida, una ruta claramente establecida y un punto de llegada. Así es exactamente como es la vida de cada ser humano. Tenemos el nacimiento como punto de partida, tenemos un camino que elegimos, con Dios o sin Dios, y dependiendo de la elección personal, también es el punto final de la vida. Sobre el río podemos apuntar 3 observaciones. Un río tiene su propio camino. El agua que se arrastra se moverá exactamente en la misma dirección que tiene el camino. El agua no puede fluir hacia donde quiere, sino que caminará solo donde el lecho ya está hecho. Él tiene una ruta claramente establecida, que también la tiene el hombre que elige caminar con Dios. El segundo, el río tiene una distancia clara que recorre. El río nace en un lugar y llega a otro lugar. Sabemos dónde comienza y hacia dónde se desemboca. También lo es la vida humana. Tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Solo esta segunda fecha no lo sabemos, pero ya está establecida con precisión. Y el tercero, el río tiene el cielo y las nubes como fuente de su existencia. El río, para existir y no secarse, depende de la lluvia, del que viene del cielo, y el agua que viene del cielo depende de las nubes. También con los hombres, depende de Dios que asegura la existencia. Pero muy importantes para los ríos son las nubes y no el cielo despejado. El río disfruta más de las nubes que del buen tiempo. Cuando hay nubes también hay lluvia. En cierto modo, los humanos evitamos las nubes en nuestra vida, pero nos hacen avanzar por el camino de la vida. Enoc caminó con Dios y un día regresó a casa con Dios, en el cielo. ¿Cómo? Dios lo sacó de aquí y lo llevó más allá. Nuestro hermano Enoc no tenía Biblia, ni himnario, ni hermanos, ni hermanas, ni maestros, ni acceso al lugar santísimo, pero conocía a Dios, agradaba a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que con diligencia lo buscan. ¿Por qué sabemos que Enoc creía que Dios estaba dando una recompensa? Porque sabemos que está en la única fe que agrada a Dios. Y sabemos que Enoc le agradó. Dios premia bien la fidelidad. Ahora quiero presentar unas implicaciones en nuestra vida caminar con Dios. Caminar con Dios es una demostración consciente de práctica de la verdadera religión. El que anda sin mancha me servirá, dicen Salmos. O si amas a Dios andarás en todos sus caminos, dicen Deuteronomio. El ejemplo típico de una personalidad bíblica que caminó con Dios es Enoc. Enoc no caminó con Dios por un día o un año, sino por 300 años. Y como recompensa por este hecho, Dios le desplazó de la tierra sin ver la muerte. Enoc, caminando diariamente con Dios, prácticamente ya estaba viviendo para el cielo. Entonces Dios lo llevó a casa. Caminar con Dios implica una comunión de respeto y de compartir con Él. Caminar con Dios significa cultivar una vida de compañerismo y comunión con Él. Como el Señor ha dicho a los judíos en Levítico,
caminaré entre vosotros. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Caminar con Dios implica abnegación. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Caminar con Dios implica consentimiento mutuo. ¿Puede dos personas caminar juntas sin consentimiento? No. Caminar con Dios implica nuestra firme decisión de vivir en presencia de Dios y hacer su voluntad en cada detalle de nuestra vida. Nadie puede obligarnos a caminar con Dios, pero una vez que lo hemos decidido por nuestra propia voluntad, lo hemos aceptado, se nos pide que lo hagamos con mucha responsabilidad y conciencia. El autor del Salmo 119 dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Caminar con Dios atrae abundancia de comunión y compañerismo con Él. Compañerismo íntimo y duradero como el de Enoc, que caminó 300 años con Él. Una comunicación permanente, petición y respuesta sobre los rumbos de la vida. Muéstrame el camino que debo andar, dijo David, porque a ti elevo mi alma. Caminar con Dios atrae un progreso, un avance continuo. Abraham siempre avanzaba hacia el sur. Caminar con Dios indica progresar en la vida divina. Caminar, por definición, implica un movimiento progresivo. De Enoc se dice que caminó con Dios con el significado progresivo. Lo mismo se dice de Abraham y del rey David. David caminó fielmente. Caminar con Dios trae gran alegría en nuestra vida. Me mostrarás el camino de la vida. Ante tu rostro hay gozos indescriptibles y de deleites eternos a tu diestra. Caminar con Dios es un modo de vivir ardiente, que nos hace permanecer devotos de Dios. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Hay tres recompensas importantes que se obtienen al creer en Dios y caminar por fe con Él. 1. El control de Dios sobre nuestras vidas. Cuando descuidamos al Señor, rápidamente caemos fuera de su control y el diablo interviene y toma el control. Si tan solo nos enamoramos de Jesús, entonces Dios nos mostraría que Satanás realmente no tiene dominio sobre nosotros e inmediatamente permitiríamos que Cristo nos gobierne. Tener una luz limpia. Cuando caminamos con el Señor, somos recompensados con luz, guía, discernimiento y revelación que nos guiará en esta vida. La tercera ventaja: protección de nuestro enemigo. Las Escrituras prometen: toda arma forjada contra vosotros será sin poder. En el hebreo antiguo, este versículo se traduce: ningún plan, ningún instrumento de destrucción, ningún arma satánica os tocará ni pasará por encima de vosotros, sino que todo esto será eliminado. Enoc aprendió a caminar ante Dios en medio de una sociedad impía. Era un hombre corriente con los mismos problemas y cargas que llevamos nosotros. Cada día caminó con el Señor y se desprendió cada vez más de las cosas terrenales. Cuando vivimos así, obedecemos al mandato de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El ideal de todo creyente es agradar a Dios, dejarse guiar por Dios y gozar de su aprobación
en todo lo que hace. Nos gustaría tener más detalles. ¿Cómo le fue a Enoc? Si supiéramos con más detalles cómo lo hizo, entonces intentaríamos hacer como él. Y tal vez lo logramos. Pero la palabra de Dios no está adaptada a nuestra mente de personas que hemos heredado de nuestros padres una forma de vivir en el desierto. Y no nos dice nada más que eso. No quería todo el creyente caminar con Dios. ¿Y cómo hacerlo? ¿No podemos encontrar más indicaciones de cómo caminar con Dios? Sí, la Biblia nos dice. Otro ejemplo de creyente que caminó con Dios es Noé. Y realmente tenemos más datos de él que de Enoc, pero no fue llevado por Dios, como nos gustaría a muchos que nos pasará a nosotros. De la historia de Génesis entendemos que Noé caminó con Dios durante poco más de 120 años. Es decir, más que una vida humana hoy en día. Y sin embargo, incluso después de esto, más de 120 años de caminar con Dios, la palabra nos presenta una vergonzosa caída de Noé. Lo que nos muestra claramente de toda una vida vivida en temor del Señor y esforzándose por agradarlo, no es de ninguna manera garantía de que un creyente nunca caerá. En Proverbios nos dice, el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Esta observación no pretende en modo alguno justificar la caída de nadie, sino simplemente resaltar la realidad tal como la presenta la palabra de Dios. El creyente cae, pero se levanta. Y se levanta porque el Señor lo levanta. Y Noé, después de su caída, vemos que fue restaurado y luego profetizó acerca de su descendencia, porque aquellas palabras dichas por Noé acerca de sus hijos no fueron dichas mientras él estaba ebrio ni con ira, sino después de que había despertado y estaba perfectamente lúcido. Puesto que a través del nacimiento natural heredamos una naturaleza pecaminosa, terminamos cayendo. Entonces es válido lo que dijo Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y será casualidad que esté escrito en los Proverbios que 7 veces cae el justo. ¿No tiene el número 7 un significado especial? La creación en el Génesis se describe como que tuvo lugar en 7 días. Luego, en el Evangelio según Mateo, se dice que el espíritu maligno que regresa al hombre en el que había vivido antes, lleva consigo otros 7 espíritus más malignos que mismo. En el Evangelio según Lucas se dice de una mujer de la cual habían salido 7 demonios. Y en el Apocalipsis encontramos la expresión los 7 espíritus de Dios. En estas situaciones, el número 7 parece significar plenitud y perfección, ya sea para bien o para mal. Entonces, si aplicáramos este significado del número 7 a la expresión el justo cae 7 veces, indicaría que el justo tiene en el sí mismo la predisposición de caer completamente. ¿Y cuál es la alternativa a caer 7 veces o a caer completamente? El mismo versículo continúa, pero los impíos se hunden en el mal. Cualquier cosa te hunde, pero incluso si no haces nada, te hundes naturalmente. En cambio, si se trata de caídas, por regla general, el caminante cae cuando da un paso en falso. Entonces, el creyente quiere caminar con Dios, pero debido a su carne pecaminosa, está propenso a caer. Pero el Señor es quien levanta al creyente caído. Y como dice el versículo de Proverbios, que el justo resucita después de cada caída, en Romanos el apóstol finaliza este dramático pasaje presentando el ascenso. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor.
Así que yo mismo con mente sirvo, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo testifica que el Señor le dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, el creyente puede caminar con Dios a través de su gracia. Y si ha caído, es toda la gracia del Señor que lo levanta y por gracia es restaurado, aunque está en debilidad. Y sin embargo, ¿cómo exactamente debería un creyente caminar con Dios? ¿No podemos encontrar algunas indicaciones aplicables a nosotros? Nos gustaría mucho que nos diera una regla sobre qué debe hacer un creyente para caminar con Dios. Algo así como una especie de procedimiento mediante el cual el creyente puede asegurarse de que el Señor lo apoyará en su camino. Pero no solo no encontramos un método en este sentido, sino que siguiendo el hilo de la historia del Antiguo Testamento, ya no encontramos ningún creyente de quien la Escritura diga literalmente caminó con Dios. Solo Noé y Enoc. Abraham, a quien antes había dicho: engrandeceré tu nombre y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios entonces le dijo: camina delante de mí y sé honesto. Luego, al final de su vida, Jacob le habló a José acerca de el Dios ante quien caminaron sus padres, Abraham e Isaac. Entonces, la expresión estricta utilizada en las Escrituras con respecto a Abraham e Isaac no es que caminaron con Dios, sino que caminaron delante de Él. Y consideramos que esta diferencia de forma también representa un tipo diferente de relación entre ellos y Dios en comparación con el tipo de relación que tuvieron Enoc y Noé, de quien la Escritura dice que caminaron con Dios. ¿Cuál sería la diferencia de todos modos? Al intentar entenderlo, intentaremos no repasar lo que está escrito. Caminar con Dios obviamente no puede proceder de otra manera que recibiendo instrucciones de Dios para cada paso. Como por ejemplo, Dios le dijo a Noé exactamente cómo construir el arca, dándole las dimensiones e indicándole los materiales y cuándo entrar en el arca, qué llevar consigo y cuándo salir del arca. Pero en la vida de Abraham no vemos que haya recibido instrucciones tan exactas de Dios sobre qué hacer. Abraham caminó delante de Dios. Es decir, en sus caminos pensaba en Dios, siendo consciente de que debía agradarle en todo lo que hacía. Entonces, en su vida, Abraham no parece haber tenido una relación tan cercana como lo de Enoc y Noé. Como queremos una regla o algunas reglas para el caminar del creyente, aquí en la continuación de los libros de Moisés se nos presenta la ley, la cual fue dada como regla para el caminar de los israelitas. A lo largo de los libros de Éxodo hasta Jueces, encontramos expresiones como camina en la ley del Señor, camina en las ordenanzas del Señor, camina en todo el camino que el Señor tu Dios te ha mandado. Se da la regla para caminar, pero el Señor ya no está cerca de los israelitas como lo estuvo con Enoc y Noé. Tenían que caminar en la ley del Señor, pero el sacerdote tenía comunicación con el Señor y no constantemente. Desde la promulgación de la ley hasta la resurrección del Señor Jesús, Dios entró en una relación con su pueblo ante todos a través de la ley. Más tarde se dice que los reyes fieles de Judá caminaron en el camino de David. Se dice que ni Moisés, ni Samuel, ni David, ni Elías, ni Eliseo, ni Daniel, todos creyentes notables, no caminaron con Dios. Se dice que ninguno de los creyentes más dignos, ninguno que hizo grandes obras o recibió revelaciones especiales de Dios,
no caminó con Dios, pero su fidelidad se medía por el temor al Señor y el cumplimiento de los mandamientos de la ley. Investigando la historia del Antiguo Testamento, notamos que no solo el pueblo de Israel como masa fue infiel y no guardó la ley, sino que también los sacerdotes terminaron quebrantando la ley y luego los reyes también. Incluso los más grandes profetas y los emperadores más fieles sufrieron caídas. Entonces, ¿puede un creyente que tiene una naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, guardar la ley? ¿O creemos que somos de algún modo mejores que los antiguos? No, pero la carne pecaminosa siempre ha demostrado que ser incapaz de agradar a Dios. Y la ley dada ha mostrado claramente cuán pecaminosa es la naturaleza heredada de Adán y cómo no puede agradar a Dios. El apóstol Pablo dice claramente: la ley fue nuestra guía hasta Cristo, para que seamos justificados por fe. Y entonces, la ley que Dios mismo dio a través de Moisés ya no es la regla para que los cristianos caminen. Entonces, ¿no nos gustaría realmente caminar con Dios, tal como hicieron Enoc y Noé? Pero ¿cómo podríamos hacer tal cosa? ¿Cómo podemos tener esa comunicación con Dios que dirija nuestro camino? Al respecto, nos da la luz las palabras del apóstol Pablo: andan en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Cómo? ¿No dijo el Señor a los discípulos: pediré al Padre y Él os dará otro consolador para estar con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre lo enviará en mi nombre? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. El Espíritu Santo, una persona divina, está con el creyente y le enseña qué hacer. ¿No es esto más de lo que tuvieron Enoc y Noé? No significa que para nosotros caminar con el Espíritu ahora tiene el mismo valor que tuvo el caminar de Enoc y Noé en la antigüedad. El hecho de que el Espíritu Santo no es algo disponible solo para los élites, sino que cada creyente tiene el Espíritu Santo, resulta claramente de lo que el apóstol Pablo dijo a los corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en vosotros? ¿A quién tenéis de Dios? ¿Y no sois vuestros? Entonces, todo creyente tiene un Espíritu Santo, pero no todo creyente camina automáticamente en el Espíritu. Así es como caminar en el Espíritu no se muestra como una propiedad inherente de los creyentes. Y entonces, exactamente, ¿cómo puede un creyente caminar en el Espíritu? No existe un método, un procedimiento, como nos hubiera gustado haber escrito exactamente qué hacer. Si se escribiera, tendría que contener algo aplicable a cada creyente de cada época, de cada país, sin importar la posición social que tuviera, sin importar cuál fuera su situación familiar y sin importar cuál fuera su trabajo. Y debe ser así porque cualquier persona, sin importar nacionalidad, posición social o profesión, puede ser salvo por la fe en el sacrificio del Señor Jesús y luego tiene el Espíritu Santo. Si pensamos en Enoc y Noé, ¿siguieron algún manual escrito? No. Pero el hombre tiene la tendencia de establecer siempre reglas y regulaciones para sí mismo, incluso en lo que concierne a la vida de fe. Y aunque se limitó a establecer reglas para sí mismo, y no llegó a la arrogancia de establecer reglas y regulaciones para la vida de fe de los demás. Si la ley, buena y perfecta, dada por Dios a través de Moisés, resultó ser un yugo demasiado difícil de llevar, porque nadie podía guardar completa y perfectamente la ley, entonces, como regla para vida de fe,
el hombre elige solo algunas partes de ella. Esa ley, y se dice a sí mismo y luego a los demás, que eligió esas partes porque son esenciales. Y lo que se omite no son esenciales. Y luego se forman grupos que se distinguen por las reglas según los cuales se entienden que deben vivir la vida de fe. Y esos grupos dan lugar a disputas que pueden tomar formas violentas, como observa el apóstol Pablo en las Gálatas, morderse y comerse unos a otros. Y todas estas disputas en realidad se refieren únicamente a lo que algunos consideran esencial y otros consideran no esencial. No está llena la historia del cristianismo de este tipo de disputas. Y en menor escala no son también estas disputas en las asambleas locales. Sin embargo, que es exactamente lo que podría ayudar a un creyente a caminar con el Espíritu. ¿Qué puede ayudar? La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Sí, la palabra de Dios es la que da al creyente la perspectiva de estar con Jesús en la eternidad, siendo el Señor Jesús el destino final, pero al mismo tiempo es también la fuente de luz para cada paso. No es como una mapa en el que está marcado con precisión la ruta, sino una luz para el siguiente paso. Y si sucede que no tengo luz para el siguiente paso, entonces significa que tengo que quedarme quieto, no intentar cambiar mi posición, incluso si me parece que algo anda mal y que algo debería cambiarse. Esta es una prueba difícil de dependencia del Señor, porque casi siempre consideramos apropiado hacer algo para mejorarlo. Quizás en determinada situación el Señor quiera que nos quedamos por un tiempo en la posición en la que estamos, aunque esto nos traiga cierto sufrimiento o nos da la impresión de que estamos sentados para nada y no estamos dando frutos. Moisés permaneció 40 años en el desierto sin hacer nada destacable. Elías también permaneció un tiempo en el arroyo Cherit, sin ninguna actividad. Saulo de Tarso estuvo en Arabia 3 años. ¿Y cómo puede un creyente recibir la luz necesaria? En la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, persevera en la lectura de la palabra y asimila la enseñanza. Y en el momento que el Señor decida, recibirá la luz para el siguiente paso. No será algo místico, no será regla que escuche una voz, sino que el Señor le dará un pensamiento adecuado. Y una vez que ha recibido la luz para el siguiente paso, el creyente no debe demorar, sino hacer sin demora lo que ha entendido del Señor como correcto. Incluso si ese paso es algo completamente diferente de lo que estaba acostumbrado a hacer. Y aquí es otro tipo de prueba de obediencia al Señor. ¿Está el creyente dispuesto a que todo pensamiento lo haga esclavo de la obediencia de Cristo? Entonces, para caminar en el Espíritu, no se trata de tener una regulación, sino que el creyente debe tener el sentimiento de dependencia del Señor y presentar cualquier problema en oración ante el Señor, estando dispuesto a abandonar sus ideas para poder caminar en el Espíritu, hacer lo que agrada al Señor. Como hemos visto, en este caminar con el Espíritu, el creyente también puede tener caídas, pero aún teniendo repetidas caídas, se levanta y después de ser restaurado por el Señor, continúa caminando en el Espíritu. Respecto a la actitud hacia los creyentes que caen, el apóstol Pablo dijo: hermanos, aunque un hombre haya caído en algún error, ustedes que son espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre, guardándoos de vosotros mismos, para que tampoco vosotros seáis tentados. También
hay otro aspecto importante relacionado con caminar. El Señor dijo, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparama. Es decir, no es posible que una persona tenga una posición neutral hacia el Señor, pero si no es suyo y por tanto no está con Él, entonces sigue siendo maligno. Es decir, un creyente debe buscar conocer al Señor y seguir el camino que Él descubre, no buscar seguir a quienes hacen obras extraordinarias, los cuales declaran que hacen en el nombre del Señor, pero tampoco buscar entrar en conflicto con otro que confiese el nombre del Señor y hace obras especiales en su nombre, solo por el hecho de que no sigue el mismo camino que Él. ¿Y qué hace un creyente que camina con el Espíritu? Como dijo el apóstol Pablo, él imita a Dios. Muestra amor hacia otras personas, incluso hacia aquellos que demuestran enemistad. Como es consciente de que tiene la gracia de Dios, muestra gracia a otras personas. Y debido a la palabra de Dios, habita abundantemente en él y su corazón está cerca del Señor y familiarizado con sus pensamientos, habla la palabra del Señor, tal como profetizó Enoc, caminando con Dios. Hoy en día, Dios mira a la tierra, ve un mundo lleno de gente egoísta, amadores de los deleites más que de Dios. Pero cuánto se ríe el corazón de Dios al ver a los que son fieles, los que caminan con Él, los que son irreprensibles y puros, hijos de Dios, irreprensibles en medio de una nación malvada y corrupta, en la que brillan como lumbreras en el mundo. En medio de este mundo malvado, podemos recibir el testimonio de que caminamos con Dios y que lo agradamos. Hacemos esto negando nuestra propia lujuria y deseos y siendo impulsados por el amor a servir a Dios en obediencia a su voluntad. Podemos ser personas que se describen en Colosenses, que buscan las cosas de arriba y rechazar todo lo que viene de este mundo. Podemos esforzarnos por tener el mismo testimonio que tuvo Enoc, no por el bien de nuestro propio ego o para ser conocidos por algo, sino para poder honrar a Dios con nuestra vida y que todos los que nos conocen sepan de nosotros que caminamos con Dios y vivimos para agradarle. Comenzamos a conocerlo en su palabra. Él es a quien acudimos cuando buscamos instrucciones, consuelo y fortaleza. Señor, tú eres mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Dios, tú eres mi roca en la que me escondo, mi escudo, la fuerza que me salva y me fortalece. Buscamos hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Somos obedientes a todo lo que Él ordena, no solo en las cosas obvias, sino también en la superficie, sino que profundizamos para descubrir cómo podemos servirle mejor y cómo agradarle lo más posible. Entonces Dios, ya sea al final de nuestros días en la tierra o cuando haya arrebatamiento, nos llevará a Él. Si somos fieles en este caminar con Dios, todos nuestros días, entonces un día caminaremos hacia la eternidad para estar con Él para siempre. Señor Jesús, sé que también a mí me has preparado un lugar y por favor, ayúdame a llegar al cielo contigo. Señor Jesús, gracias por cuidarme también y sabes que quiero caminar contigo hasta el final de mi vida. Dios me ayude con esto. Amén.